Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En la mañana nuestro hermano Ale nos compartía la meditación y hablando acerca de la tristeza hacia el gozo en la relación de lo que había pasado en la vida de los discípulos y el evento importante de la resurrección. La muerte del Señor Jesús y la resurrección no pueden separarse. Si no hubiese resurrección y el Señor Jesucristo hubiese muerto en la cruz, y aunque su sacrificio hubiera sido perfecto, como lo estipula la palabra de Dios, lo estipula la ley, y hubiera cumplido todos los requerimientos de la ley, pero no hubiera resucitado, Jesús hubiera quedado como un mártir. Jesús hubiera quedado como el hombre que tuvo la muerte más dolorosa y más tremenda, pero hasta ahí nada más. Porque la resurrección viene a ser la aprobación de Dios y además viene a confirmar que la obra de Jesús fue la obra perfecta. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces sí, como dice el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana. Entonces tendríamos un serio problema. Pero el hecho es que el Señor sí resucitó. Y hay una frase muy especial que aparece en el libro de los Hechos en el capítulo 2, y quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando en ese famoso mensaje del día del Pentecostés, en el capítulo 2, dice de la siguiente manera, versículos 23 y 24. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero fijémonos, hermanos, ahora el versículo 24. Dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, y mire esta palabra, imposible que fuese retenido por ella. La tumba no podía retener al Señor Jesús ahí. Era imposible que se quedara en la tumba. Note, subraye esa palabra, imposible. El Dios grandioso, verdadero, que venía del cielo y que dio su vida en la cruz, se levantaría triunfante de la muerte, porque era imposible que quedara ahí en la tumba. En Mateo capítulo 27 narra un hecho muy especial y quisiera invitarles que vayamos ahora al Evangelio de Mateo. Perdón, es el 28, no es el capítulo 27, es el capítulo 28. Dice en el versículo 2, Mateo capítulo 28, versículo 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hubo un terremoto. Cuando el Señor
se levanta dentro de la tumba. Cuando el Señor vence a la muerte, cuando de su cuerpo físico inerte, afectado por las laceraciones, afectado por el maltrato físico, afectado por la corona de espinas, afectado por la lanza que traspasó su corazón, afectado por los clavos en la cruz, cuando empieza a surgir la vida poderosa de Dios en ese cuerpo, la misma tierra se simbra, la misma tierra experimenta una consternación que no puede retener al Señor dentro de esa tumba y surge un terremoto. La misma tierra se conmueve, la misma tierra sufre, por decir así, el impacto de la nueva vida de Cristo. Surge la resurrección. No puede retenerlo esa tumba. De tal manera que se cumplen las palabras del profeta Oseas que dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y se levanta el Señor. Y en ese momento, cuando se levanta de la tumba, o se levanta donde está tendido el Señor, y se sienta, y se despoja de aquellas vestiduras que le cubrían, y ahora se vuelven vestiduras nuevas y resplandecientes, entonces baja un ángel del cielo. Baja un ángel para darle puerta abierta al Rey de Reyes, triunfador, victorioso de la muerte, para darle paso a su Señor. Y viene el ángel frente a la tumba y remueve la piedra, como abriéndole la puerta al Señor en su digna majestad, y pueda salir triunfante para dar aviso a aquellos que son suyos. Y todavía el ángel hizo algo extraordinario. Dice que llegando, removiendo la piedra, se sentó sobre ella, en el sentido de victoria, en el sentido de que esa piedra no podía retener al gran Salvador del mundo, y se sentó sobre ella triunfante. De tal manera, hermanos, que ese día toda la creación se conmovió. De seguro que ese día tan especial, a esa hora de la mañana, cuando era el primer día de la semana, los cielos se llenaron de alabanzas, se llenaron de adoración, y millones de ángeles servidores del Señor adoraron a aquel que venció la muerte, que venció la tumba. Qué privilegio para aquel ángel. Qué privilegio para aquel ángel que vino desde el cielo para darle la puerta abierta al gran Salvador. Porque fue algo muy digno para él. Fíjense bien qué grandioso. Y a partir de ahí vinieron para nosotros grandes bendiciones. Y en este momento vamos a ver tres beneficios de la resurrección del Señor. ¿Por qué es tan importante la resurrección por nosotros? Bueno, primeramente porque confirma las Escrituras. Porque conforme a las Escrituras Jesús murió y resucitó. Así lo dice la palabra del Señor. Se cumple la Escritura. En el libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no podía mentir. Y estaba completamente asegurada que el día que Jesús, el Hijo de Dios, muriera, tendría que resucitar. Y se ejemplifica a través de aquella experiencia de Jonás en aquel pez, en donde Jonás está 3 días y 3 noches y por fin sale. Esa es la señal que buscaban los judíos. ¿Qué señal nos das de que eres el Mesías, que eres el Cristo? Y entonces dice el Señor, no le será dada más señal que la señal de Jonás. Porque 3 días estaría el Señor en la tumba, pero el tercer día resucitaría. Y entonces se confirman las Escrituras, pero eso trae también para nosotros beneficios.
Y vamos a ver 3 beneficios grandiosos para que le demos nuestra adoración a Dios y le demos nuestro servicio. Y estemos siempre con una actitud positiva hacia quien es nuestro gran Salvador. Primer beneficio, hermanos. Por medio de la resurrección tenemos confirmada nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Dice de la siguiente manera la Escritura, dice de la siguiente manera este pasaje. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y mire lo que escribe el apóstol Pablo. Y resucitado para nuestra justificación. Volvemos a repetir. Si Cristo hubiese muerto y no resucitado, su muerte sería tomada en cuenta. Su muerte sería una muerte excepcional. Sería puesta dentro de la historia de los grandes hombres que dieron su vida por un gran ideal. Pero hasta ahí nada más. Sería la muerte de un gran héroe. Sería la muerte de un gran bienhechor. Sería la muerte de alguien que supo valorar la grandeza de la vida y las bendiciones de Dios. Pero hasta ahí nada más. Pero la resurrección hace algo mucho más grandioso. Dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra justificación aquí? Porque si no fuera por esa resurrección, hermanos, entonces no tendríamos el sello de la aprobación de Dios, de que su justicia fue completada dignamente. No olvidemos, hermanos, que en la cruz la justicia de Dios se reveló. Cristo tuvo que pagar el precio del pecado nuestro. Y Dios tuvo que aceptar el sacrificio de su Hijo. El único sacrificio aceptable para Él. Porque conforme dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que Cristo era más sublime que los cielos. Y al morir en la cruz, Dios aceptó su sacrificio, pero el sello de la aprobación fue la resurrección. Y de esta manera, cuando creemos en Cristo, cuando le aceptamos como nuestro Salvador personal, cuando reconocemos que hemos sido pecadores y que no había ningún porvenir más que una ruina y una condenación eterna, y le dijimos, Señor Jesús, sálvame. Entonces Él trajo la nueva vida a nuestro corazón, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestro corazón, pero colocó el sello de la aprobación de Dios mediante la resurrección, diciendo, eres justo de aquí en adelante. Realmente nadie es justo a los ojos de Dios y lo sabemos perfectamente, pero en la justicia de Cristo, Él nos toma así. Decir justo, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, significa como si fuéramos inocentes. Sabemos que no lo somos. Nadie ha sido inocente. Sabemos de nuestros delitos, sabemos de nuestras malas decisiones, sabemos de los pecados que hemos cometido. No somos inocentes a los ojos de Dios, pero la sangre de Jesús, la obra que Él realizó en la cruz y la resurrección hicieron posible que fuéramos considerados como inocentes a los ojos de Dios. Por eso es nuestra justificación. Y dice en el versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hicimos las paces con Dios. Más bien, Él hizo las paces con nosotros mediante la obra que Cristo hizo, tanto en la cruz como saliendo triunfante en la resurrección. Miren, qué bendición tan grande, porque esa es la razón de por qué vamos al cielo. Esa es la razón de por qué tenemos asegurado un lugar allá arriba. No es por nuestras buenas obras, no es por todo lo que hagamos en esta tierra, no es por nuestro servicio a Dios, no es por cuántos capítulos leemos de la Biblia, aunque debemos de leer la Biblia, sino por el hecho de que mediante lo que Cristo hizo a favor nuestro, saliendo triunfante de esa tumba, confirmó que nuestra salvación era real y eterna.
Miren qué cosas tan grandiosas. Si no hubiera sido así, hubiéramos visto nada más al Señor como uno de los grandes héroes de la historia. Hubiéramos visto al Señor Jesús como la muerte de Kennedy, o la muerte de Martin Luther King, o la muerte de Gandhi, o la muerte de alguno de los grandes hombres de la historia, pero nada más ahí hubiera quedado. Pero la gran diferencia entre todos aquellos que han muerto por ciertos ideales en el mundo es que Cristo sí resucitó. Y nadie puede decir, aquí está el cuerpo de Jesús en esta tumba. Nadie lo puede decir, porque Él se levantó triunfante. En el libro de los Hechos, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, hubo una experiencia muy especial. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Nuestro Cristo está vivo. Nuestro Cristo está vivo. Y está vivo en el cielo. En una predicación famosa de Billy Graham, el famoso predicador americano Billy Graham, dijo estas palabras. Cuando le llegue a ustedes la noticia de que Billy Graham ha muerto, no le crean. Cuando llegue la noticia a ustedes de que Billy Graham ha muerto, no le crean. Porque ese día estaré más vivo que nunca. Porque Cristo vive. Porque Cristo vive. El día que partamos de este mundo no estaremos muertos, estaremos vivos. Porque nuestro Redentor vive. Esa es la razón. Esa es nuestra gran razón. Así es que por eso es que tenemos una gran justificación delante de Dios por la resurrección de Cristo. Hemos sido declarados sin culpa alguna. Esa justificación significa eso, sin culpa alguna. Pero la ganó nuestro Señor en la cruz y saliendo de la tumba. Miren qué bendición tan grande. La segunda bendición, el segundo beneficio es que por medio de la resurrección es que confirma nuestra fe. En la mañana veíamos parte de 1 Corintios y volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 versículos 14 y luego el 17. 1 Corintios capítulo 14 versículo 17. Dice de la siguiente manera, el versículo 14 dice así, y si Cristo no resucitó, notemos esta palabra, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahora pasémonos al versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 3 veces se repite la palabra vana. 1 Corintios 15, 14 y luego el 17, para que anotemos ahí. 3 veces se repite la palabra vana, es decir, sin significado alguno. La palabra vana en el sentido griego significa algo hueco, algo que no tiene ningún significado, que no tiene ningún valor. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no tendría ningún significado estar reuniéndonos aquí, adorando a un Cristo que sigue en la tumba. Estaríamos igual como aquellos que adoran a Confucio o a Mahoma o cualquier otro tipo de líderes religiosos. Porque podemos en un momento dado saber que ahí está su tumba en un momento dado. Pero no es así en el caso de Jesús. ¿Quién puede decir, aquí están los restos del Señor? ¿Quién puede decir, aquí está el polvo de los restos del Señor? Nadie puede decirlo porque Él se levantó triunfante. Y entonces es la razón de por qué tenemos una fe victoriosa, una fe triunfante. Y dice más adelante aquí en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo,
Dice en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, la victoria para cada día. Porque si Cristo resucitó de la tumba, entonces tenemos la victoria para todos los problemas de la vida diaria. Porque si Dios pudo resucitar, si Cristo pudo resucitar de la tumba, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no también nos ayudará a salir triunfantes? Dice aquí en este versículo otra vez, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, entonces sería un Cristo derrotado, derrotado por la muerte, derrotado por el pecado, derrotado incluso por el diablo. Pero no es así. Así es que, hermanos, en base a esta situación, en base a lo que ocurrió en la resurrección del Señor, tenemos el gozo, la bendición, como decía nuestro hermano en la mañana, que podemos salir adelante día tras día. Pasamos por momentos dolorosos, difíciles, duros en la vida. A veces no nos imaginamos las experiencias que nos vienen en la semana, pero nos llegan. Pero ¿cómo podemos salir triunfantes cuando miramos hacia la tumba de Jesús? La tumba vacía, porque el Señor se levantó y Él está vivo. Y no solamente está vivo, está cerca de nosotros también. Él está junto a nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Así es que podemos decir cada día, Señor, estás vivo y estás junto a mí. Así es que vamos a la victoria. Vamos de triunfo en triunfo. Pase lo que pase. Nadie me podrá vencer porque tú estás vivo. Por eso dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Miren qué bendición. Y el tercer beneficio, hermanos, lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, por favor. Tercer beneficio. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, hermanos. Versículo 2. Dos y 3. Versículos 2 y 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Y les invito a que juntos leamos estos dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el primer versículo, en el versículo 2, habla acerca de la muerte de Jesús, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Cuando el sumo sacerdote entraba por única vez en el lugar santísimo, iba con un tazón de sangre de un animal inocente sacrificado y llevaba en ese tazón esa sangre. Cuando el sumo sacerdote entraba en el famoso día del Yom Kippur o el día de expiación, entraba en el velo, estaba frente al altar y tomaba con su dedo índice derecho, tomaba de la sangre y empezaba a rociar sobre encima del altar. Y Dios veía la sangre de ese inocente y perdonaba los pecados de su pueblo. Desde la cruz, en un sentido ahora en la obra redentora del Señor Jesús, desde la cruz, el Señor nos roció con su sangre en nuestros corazones. Y cuando esa sangre llegó a nuestros corazones, fuimos purificados y limpios a los ojos de Dios. Tal vez usted recuerda la famosa película Ben-Hur. Esa película Ben-Hur de un judío que es adoptado por un general romano y pasa por muchas experiencias. Pero hay una historia fascinante en la historia de Ben-Hur. Ben-Hur tiene a su madre y a su hermana leprosas. Y lo andan buscando. Ben-Hur se había ido a Roma porque había sido hecho prisionero, pero resulta que en alta mar
naufraga el barco y salva a un general romano, y en Roma lo adoptan como ciudadano romano y tiene grandes privilegios y vuelve otra vez a su tierra, vuelve otra vez a Jerusalén. Pero cuando él regresa, su madre y sus hermanas están leprosas y Ben-Hur las anda buscando y ellas también lo andan buscando a él. Y de momento Ben-Hur ve que hay una gran procesión y hay un hombre que está llevando la cruz. Y no se imagina qué está pasando. Pero llega aquel hombre a la cruz y es crucificado. Y resulta que la madre y hermana de Ben-Hur están en una cueva abajo del monte de la Calavera o del Gólgota. Y ahí se están refugiando porque hay una gran lluvia. Y en esa lluvia cae sobre el cuerpo de Cristo. Y esa lluvia empieza a lavar el cuerpo de Cristo que está ensangrentado. Y se puede observar en la película cómo cae un arroyo de la cruz, llevando la sangre del Señor. Y baja a donde está la cueva y están refugiándose la hermana y la madre de Ben-Hur que están leprosas. Y en el contacto del agua con la sangre que llegan a los pies de esas dos mujeres leprosas, surge el milagro. La sangre les purifica, la sangre les limpia de su lepra. Y ellas se miran, y se miran las manos, y se miran el rostro, y está completamente limpio por la sangre la sangre del que está allá arriba crucificado. Porque es así. Y aunque es una simple película, su énfasis teológico es verdadero. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa qué pecadores seamos, no importa qué malvados, qué tantas fechorías, qué tanta desdicha hemos causado, si hay arrepentimiento y aceptación de esa sangre preciosa, nuestro corazón queda limpio y más blanco que la lana, dice el profeta Isaías. Y qué bendición tan grande. Pero ahora viene el versículo 3, hermanos. Y Pedro dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva, pero ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. Una esperanza gloriosa. Una esperanza que nadie nos puede dar. Se dice por ahí de un partido político, y no quiero decir, para no pecar de decir cosas que no están bien en el púlpito, se dice que ese partido es la Esperanza de México. Bueno, lo aceptamos desde el punto de vista humano, pero nuestra verdadera esperanza no está en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, que Él sí nos acredita esa esperanza gloriosa, porque la resurrección marca la gran diferencia. Mire qué cosa tan especial. Por esa esperanza, hermanos, es que por mucho que nos pase en este mundo, por todas las cosas difíciles, los sinsabores, las lágrimas, los dolores, las tristezas, no serán comparadas con nuestro glorioso porvenir. No serán comparadas. El día que lleguemos, hermanos, allá arriba, el día que estemos junto a nuestro gran Redentor, diremos, lo que pasamos en la tierra no fue nada. No fue nada en comparación
con lo que estaremos viviendo y experimentando allá arriba. Los grandes mártires, los hombres que han sufrido terriblemente por predicar el evangelio, que han sido sacrificados del mundo. Todos aquellos que han pasado por momentos tan difíciles y han visto situaciones muy dolorosas por servir a Jesús. Al llegar al cielo y ver su esperanza hecha una realidad, dirán, no fue nada por la nueva vida y la experiencia gloriosa allá en el cielo. Esa esperanza, hermanos, es real. Esa esperanza no es ficticia. Esa es una esperanza gloriosa. No hemos sido engañados. No nos han lavado el cerebro. No nos han pintado las cosas muy bonitas. Y cuando lleguemos a la tumba, nos enfrentemos a la triste realidad de que todo fue un engaño. Eso no es verdad. Porque la resurrección confirma ese hecho glorioso. ¿Cómo sabemos que tenemos una esperanza viva? Cuando nos damos cuenta que Jesús resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces sí. Entonces, como dice el apóstol 1 Corintios capítulo 15, seríamos los más dignos de conmiseración, es decir, los más dignos de lástima. Pobrecitos cristianos, ¿en quién están poniendo su fe? Así debería decirnos el mundo, pero no es verdad. Podemos levantar la cabeza y salir triunfantes día tras día, caminando por las calles, luchando con la vida, enfrentando los problemas de la vida con la esperanza gloriosa de que nuestro Redentor ha colocado el sello grandioso de que es una realidad nuestra esperanza. Mire qué bendición. Así es que, hermanos, todo lo que nos pasa en nuestras vidas, dolores, enfermedades, luchas, tristezas, a veces problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas en la calle, problemas por donde quiera, hermanos, no son nada con la esperanza viva que tenemos en Cristo. No son nada. Así es que levantemos, hermanos, levantemos nuestro ánimo, levantemos nuestro corazón, levantemos nuestra cabeza y cuando salgamos a la calle podamos decir, soy un hijo de Dios, soy hijo del Dios Altísimo, soy hijo lavado por la sangre preciosa del Señor y con la esperanza viva de que a través de la resurrección de mi Salvador puedo salir victorioso día tras día. Pase lo que pase, pase lo que pase. Ni siquiera el diablo, con sus miles de ángeles, podrán derrotarlos. Porque la resurrección confirma que somos triunfantes y que por muy fuerte que sea el enemigo, por muy dura que sea la lucha con él, un día saldremos victoriosos y lo vamos a ver hecho realidad en nuestras vidas. Así es que, hermanos, animémonos porque qué bendición saber que nuestro gran Dios y Salvador, que es Jesucristo, ha resucitado. Y por último, les invito a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18 del libro de Apocalipsis. Y dice de la siguiente manera este texto, Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando el Señor salió de la tumba, se llevó las llaves de la muerte y del infierno, diciendo, he vencido, he vencido. Así es que Él está vivo. Porque Él vive, dice uno de nuestros himnos, triunfaré mañana. Pero no mañana, ahora mismo saldremos triunfantes. Así es que si en este momento tenemos algún problema, alguna necesidad, alguna situación, tenga por seguro que el Señor le va a sacar triunfante. Porque Él vive, porque Él vive. Gracias a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Hermanos Roberto, diríjanos en oración, por favor. Padre celestial, muchas gracias porque nos has permitido que